¿Alguna vez has mirado a una persona y al mirarla a los ojos te has sorprendido al ver esto? Pues no. A ver, pero seguro que unos ojos así te suenan, ¿no? Por ejemplo, un día estás con un amigo y te fijas en sus ojos con más detalle y acabas pensando, wow, qué ojos más bonitos los de mi amigo, tienen como diferentes colores. Bueno, pues esta condición ocular tiene un nombre, se denomina heterocromía iridium. En este vídeo, Kenza, Carmen y yo, Valeria, te vamos a explicar en qué consiste la heterocromía iridium. Durante la presentación veremos los siguientes puntos. Antes de hablar de su incidencia y prevalencia, es importante destacar que la heterocromía no siempre es un rasgo congénito. También puede desarrollarse en algún momento de la vida fruto de un traumatismo ocular, un tumor u otras causas. A esto se le conoce como heterocromía adquirida, sobre la cual profundizaremos más adelante en el vídeo. Además, es difícil, si no imposible, estudiar posibles correlaciones entre la heterocromía y otras enfermedades más graves sin comprender mejor su prevalencia. Hasta donde sabemos, el intento más amplio de estimar la prevalencia de dicha condición fue realizado por Stelzer, quien examinó personalmente a más de 25.000 personas vienesas entre 1 y 80 años, a finales de la década de 1900. Es importante señalar que solo consideró los casos sin una causa patológica aparente y reportó una prevalencia observada del 0,063%. O sea, que en este estadio que ves en la imagen, con una capacidad de 50.000 personas, solo 30 de ellas tendrían heterocromía. Existen tres tipos de heterocromía. En primer lugar, encontramos la heterocromía completa. Cada iris presenta un color completamente diferente al otro, tal y como observamos. En cuanto a la parcial, el iris presenta un color complementario diferente al otro. Este tipo de heterocromía puede ser resultado de una distribución irregular de la melanina o la presencia de depósitos de pigmento en ciertas áreas del iris. Finalmente, la heterocromía central consiste en que hay distintas tonalidades parciales que se concentran en el centro del iris. En primer lugar, observamos la córnea. Pertenece a la túnica fibrosa. Se trata de una membrana transparente, fibrosa, situada en el polo anterior del globo ocular. Se nutre a través del humor acuoso y no está vascularizada. Desempeña una función de protección y consistencia del globo ocular. El iris. La relación entre el iris y la heterocromía es directa. Pertenece a la túnica vascular. Se trata de un disco circular con una abertura central, la pupila. Actúa como un diafragma para regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular. La cara anterior es de color variable, responsable del color, mientras que la cara posterior, el iris es de color negro, por la pigmentación del epitelio. Cristalino. En cuanto a la esclerótica, perteneciente a la túnica fibrosa, se trata de una membrana muy resistente. Brinda la protección a los elementos internos del globo ocular y conserva el volumen y forma del ojo. La inserción de los músculos extrínsecos oculares es a nivel de la hora serrata. La coroides es una capa vascular que nutre el globo ocular. El cuerpo ciliar, también perteneciente a la túnica muscular, posee dos componentes, el músculo ciliar, que es unida a fibras zonulares, y unos pliegues, conocidos como procesos ciliares. La retina es la túnica nerviosa del globo ocular y constituye la parte sensible del ojo. Se distingue en dos proporciones, la retina visual y la retina no visual, constituida por el epitelio pigmentario. Esta capa pigmentaria contiene melanina, que impide la reflexión de la luz por todo el globo ocular y permite lograr la nitidez de la imagen. Además, posee vitamina A, precursora del pigmento. En cuanto a las capas, tenemos membrana limitante interna, capa de axones de células ganglionares, la capa plexiforme interna, capas nuclear interna, capa plexiforme externa, capa nuclear externa, extremo de fotorreceptores y capa pigmentaria, que es la retina no visual. Finalmente, No se considera una enfermedad en sí misma, sino un signo clínico o una característica anatómica que puede tener distintas causas y significados clínicos según su origen. Desde el punto de vista embriológico, la estructura del iris se forma a partir de distintas capas germinativas. La capa pigmentaria del epitelio del iris deriva del neuroectodermo, específicamente de la parte anterior de la copa óptica. El estroma del iris tiene un origen principalmente mesenquimatoso, mientras que los melanocitos presentes en el estroma del iris y en el cuerpo ciliar proceden de células de la cresta neural. Los melanocitos son las células responsables de producir melanina, el pigmento que da color al iris, la piel, el cabello, etc. Una alteración en la migración o diferenciación de las células derivadas de la cresta neural durante el desarrollo embrionario puede afectar tanto a la pigmentación del iris, originando heterocromía, como al desarrollo de estructuras del sistema nervioso simpático.
Diversos estudios han demostrado que el sistema nervioso simpático influye en el color del iris. Cuando esta vía se altera, puede producirse un cambio en la pigmentación del ojo. En algunos casos se han observado manchas o pérdida de color en el iris tras lesiones en los nervios simpáticos. Este tipo de heterocromía adquirida es poco común y puede pasar desapercibida si no se examina con atención. Aquí los tienes, 2 melanocitos perdidísimos. Tenían que ir al iris, pero claro, sin Google Maps, imposible. Y por si fuera poco, el simpático del reparto no apareció. Sin señal, no hay pigmento. Y el ojo, más claro que tu futuro un lunes. Ahora vamos a pasar a la etiología. La heterocromía iridium puede tener una causa congénita, presente desde el nacimiento debido a las alteraciones genéticas o del desarrollo embrionario. A menudo es una condición benigna y aislada. En estos casos no se asocia a síntomas ni afecta a la visión, siendo su única manifestación la diferencia de color en uno o ambos iris. Este es el caso de la hipopigmentación ocular. Por el contrario, existen casos en los que es un signo clínico de síndromes genéticos. Dentro de esta categoría encontramos el síndrome de Horner. Como hemos mencionado antes, existen veces en las que la heterocromía es consecuencia de la alteración del desarrollo embrionario, más concretamente de la cresta neural. El síndrome de Horner, también llamado paresia oculosimpática, se caracteriza por un conjunto de signos clínicos: ptosis, miosis o anhidrosis. Esta enfermedad relativamente rara tiene una incidencia estimada de 1,42 por cada 100.000 pacientes menores de 19 años. Se produce una lesión en la vía simpática, que inerva la cabeza y el cuello. La disrupción del nervio simpático postganglionar afecta a fibras ocular simpáticas. Esto impide la activación normal de los melanocitos. En un 35 a 40% de los casos, la causa es desconocida. Otras causas incluyen trauma quirúrgico, neuroblastoma, lesiones del tronco encefálico o trombosis de la arteria carótida. En segundo lugar, hay que recalcar también el síndrome de Waardenburg. Este es un síndrome auditivo pigmentario con herencia autosómica dominante. Se debe principalmente a mutaciones en el gen PAX3, ubicado en el cromosoma 2q, más concretamente en las regiones 2q35 o 2q37. Se clasifican en 4 tipos principales, diferentes fenotipos, basados en sus características clínicas y genéticas. Este último se asocia a la enfermedad de Hirschsprung, debido a que las mutaciones en ciertos genes que afectan al desarrollo de la cresta neural forman tanto las células pigmentarias como las células nerviosas entéricas, las cuales son las responsables de controlar las funciones gastrointestinales. Este síndrome puede acompañarse de hipoacusia neurosensorial congénita, un tipo de pérdida auditiva, incluso piel, con máculas hipopigmentadas. Recordamos que hasta ahora estábamos hablando de heterocromía congénita. Ahora pasaremos a la heterocromía adquirida, aquella en la que el cambio de color ocurre después del nacimiento, síntoma o manifestación secundaria de una afección subyacente. El retinoblastoma es un gran ejemplo de esta categoría. El retinoblastoma es la neoplasia intraocular más común en la infancia y con frecuencia se manifiesta con un reflejo pupilar blanco presente en aproximadamente el 60% de los casos. Otras formas de presentación incluyen el estrabismo, el ojo rojo y doloroso, celulitis orbitaria o ifema, que es sangre en la cámara anterior del ojo. Para continuar, otra manifestación de la heterocromía adquirida es el síndrome de uveitis de Fuchs. Esta es una enfermedad ocular inflamatoria crónica, caracterizada por la inflamación de la uvea, la capa media del ojo. La uveitis de Fuchs suele presentar pocos síntomas en las etapas iniciales. Cuando se presenta, pueden incluir la visión borrosa, sensibilidad a la luz o fotofobia, pequeñas manchas flotantes en el campo visual y una diferencia de color entre los ojos, lo que es la heterocromía. Con el tiempo, la enfermedad puede provocar cataratas y glaucoma, lo que puede llevar a una pérdida de visión significativa si no se trata. Por último, el uso prolongado de medicamentos como análogos de prostaglandinas en el tratamiento del glaucoma puede llevar a la manifestación de la heterocromía iridium. Ahora vamos a pasar a su diagnóstico. A simple vista puede parecer fácil identificar si alguien tiene heterocromía. Basta con mirarle a los ojos para notar la diferencia de color. Sin embargo, los procedimientos médicos son fundamentales para confirmar el diagnóstico. Por eso, se realiza un examen ocular completo, que incluye la agudeza visual de Snellen, usando una cartilla con letras de distintos tamaños, el examen con lámpara de henditura, que permite observar en detalle las estructuras del ojo, la tonometría de aplanamiento de Goldman, usada para medir la presión intraocular, la gonioscopía, que evalúa el ángulo de drenaje del ojo, y el fondo de ojo biomicroscópico, que permite observar el interior del globo ocular o la previa dilatación.
O incluso existen otras pruebas como la paquimetría ultrasonográfica, utilizando equipos como el TGH 550, las resonancias magnéticas del encéfalo y la órbita o las ecografías tipo B. Para finalizar, la heterocromía no es una condición exclusiva de los humanos, sino que los animales también la pueden padecer, incluso con más frecuencia que los primeros. Entonces, si bien es posible que la heterocromía del iris sea benigna y no represente un riesgo médico real, su asociación con afecciones médicas subyacentes preocupantes justifica una investigación.